este encuentro comunicativo y semiótico de la composición coreográfica y la cátedra en la cual me desempeño, es rutinario, porque en realidad siempre nos hemos encontrado, siempre Comunicación y Semiótica trabaja con tus obras y con tus producciones, por esto de la comunicación, del lenguaje. Sí, es interesante. Bueno, yo estuve en la cátedra de semiótica de Silvia y es interesante ver cómo lo que ella pone en la teoría o trabaja sobre la teoría, uno lo pone prácticamente en la clase y lo pone de manera diaria. Y me parece que en esto de las resonancias lo más interesante que me ocurrió fue descubrir cómo diariamente uno utiliza esos conceptos prácticamente. Y en esto me pareció interesante cómo nosotros diariamente en la cátedra, a través de los pequeños trabajos que traen los estudiantes, podemos ir viendo y reflexionando sobre el material, y la reflexión tiene que ver con la construcción tiene que ver cómo los signos connota y ir trabajando esta reflexión es el punto en el cual de encuentro entre esta práctica y la teoría de su cátedra. Exactamente, porque en realidad los animales también se comunican. El tema fundamental es que los hombres creamos una significación. Es decir, estos signos que vos decís significan dentro del mundo de la cultura cosas que pueden estar denotadas o connotadas según los campos. De manera que uno generalmente va por la calle y lee, ¿verdad? Lee, esto es un automóvil, esto es lo otro. Construimos significantes que nos definen a nosotros mismos y a las cosas. Por eso, al momento de la construcción coreográfica, es interesante manejar estas categorías de análisis. En este slide nosotros vemos esto que acabo de decir respecto de la simbolización. Somos un bicho de una especie que necesariamente crea significados. Y estos significados son totalmente arbitrarios respecto de la palabra. Pero esas palabras están dentro de una lengua y esa lengua tiene reglas. Por eso uno tiene que, para poder leer, tratar de conocer lo que denotan y connotan esos significados. Por eso se trata de toda la diferencia que existe entre hablarle a alguien, lo cual depende de la comunicación, y hablar de algo que corresponde a la simbolización. Y ustedes, con el trabajo del movimiento en la construcción coreográfica, hablan de algo. Sí, lo más importante es pensar lo que tiene que ver con las estructuras, pensar que claramente cuando uno produce una obra o produce un trabajo muy sencillo, ya ahí hay una estructura sostenedora, y esta estructura sostenedora tiene por sí un lenguaje, como es superior a la suma de las partes. Entonces, cuando asociamos movimientos, asociamos ideas, combinamos, empezamos a armar una estructura, y esta estructura en sí misma tiene un significado. Y me parece que lo interesante es que a cómo va la contemporaneidad, no importa exactamente desde qué lugar uno produzca el hecho, ¿no? O sea, si el hecho uno lo produce desde una construcción coreográfica tradicional, si la construye a través de improvisación, no importa desde qué lugar uno construya, sino tener la idea de que uno siempre está construyendo algo y está amalgamando, ensamblando y produciendo toda una suerte de redes que generan un producto, y ese producto es mucho más que una suma. Y también me parece que hay algo que es súper interesante, que tiene que ver con la percepción y con la mirada. Nosotros diariamente trabajamos con el estudiante para tratar de ajustar y de afinar la mirada, y la mirada tiene que ver
también con la percepción. Y también, digamos, desde las distintas posibilidades que nos dan las nuevas tendencias, nuevas y viejas, porque también es una construcción desde hace muchos años que tiene que ver con la improvisación, nos parece que es interesante pensar que cuando uno elige algo, ese algo lo elige porque hace figura y fondo. Y esta figura y fondo, esta percepción que yo tengo, esta figura y fondo que hace que yo elija determinada cosa que me acaba de entregar el intérprete, tiene que ver con los bagajes internos de cada uno de nosotros. Porque en realidad este bicho que somos de la especie humana, en realidad recibe estímulos como cualquier otro ser vivo y genera una respuesta, como esto que vos decís del campo perceptivo. Entre ese estímulo y la respuesta hay un mundo conceptual, hay un mundo simbólico, está el mundo de la cultura, que es fundamentalmente sígnico. Ese signo, que viene de la palabra semilla, esa construcción que solamente los hombres hemos hecho, tiene un significado y un significante, que fundamentalmente dentro de la lengua escrita se maneja dentro de un código, y ese código tiene reglas que tiene que ver con los signos lingüísticos. Esto traspolado a otros lenguajes, si nosotros realmente reconocemos que la danza tiene una lengua, que la danza y las artes del movimiento tienen un habla, nosotros, parafraseando a Roland Barthes, de alguna manera podemos leer todo el trabajo coreográfico, podemos ver cómo hablan esos cuerpos, cómo esos cuerpos construyen gramáticas. Uno cuando produce un trabajo también hay un inconsciente que aflora y que es súper interesante poder distanciarse de este primer sensación de estar pegado al trabajo, distanciarse y poder reflexionar sobre el material. Y yo siempre digo que esto es igual, que es como los dos pasitos que dan los pintores para ver la tela. Algo parecido tiene que ocurrir cuando uno arma un trabajo, poder distanciarse efectivamente y también distanciarse de su propio narciso y poder reflexionar sobre qué es lo que se está viendo y qué es lo que está haciendo. Lo contemporáneo tiene que ver con esta modificación constante, con esta acción diaria de ir creando nuevos lenguajes, de ir investigando nuevos lenguajes y no reproduciendo herencias que no me parece que tiene que ver con un trabajo de creación. Estamos como determinados a caminar sobre nuestras huellas, estamos un poco determinados porque estos significantes culturales que yo les decía que filtran el estímulo y la respuesta, claro, un elemento que vos planteabas está atravesado por el inconsciente, pero desde el punto de vista cognitivo, la historia de la humanidad que llevamos sobre nuestras espaldas, este ser humano del año 2014 que de alguna manera no estrena su ser, es decir, nosotros no estrenamos nuestro ser mujer, el león cada vez que nace un león que estrena su ser león, pero nosotros sin querer cargamos con todos los significantes de la humanidad como nos han llegado de alguna manera a partir de instituciones reguladoras y disciplinadoras que construyen estos significantes. Seguro, pero también hay una capacidad que tiene el creador de ir combinando toda esta suerte de signos y los puede ir combinando de una manera que le hace propio y único al concepto que tiene específicamente ese trabajo. El último slide, jugamos un poco con Cortázar, porque en realidad hace un juego Cortázar respecto de, ¿y si no uso las reglas gramaticales, me entenderán? Y lo que hace es un alto nivel de creación.
pero para eso tuvo que romper una gramática del que todos somos solidarios. Eso pasa con la creación, Sí, Roxana, me ¿no? parece que esta idea de romper es una idea que ha circulado todo el tiempo, donde uno de alguna manera rompe con lo propio, rompe con lo ajeno, o por ahí cree que está rompiendo y no rompe, ¿no? Sí. Pero me parece que hay algo que me parece que es súper importante, que tiene que ver con esta idea de trabajar sobre investigar la creación, reflexionar sobre el trabajo que uno presenta, pensar a esta suerte como un todo, esta obra o estos trabajos como un todo, y un todo que no solamente tiene que ver con lo propio, como puede ser el movimiento, sino que tiene que ver con todo lo otro que uno pide, como la música, la iluminación, todos estos lenguajes producen un lenguaje superior y único, que es el lenguaje de esa obra específica, y por eso me parece que es interesante pensarlo como una estructura, pensarlo como un todo, y pensar cómo uno tiene que ir asociando, combinando e hilvanando todos estos distintos aportes de distintos lenguajes que hacen a esta estructura. Y yo desde una mirada macro voy a decir que el IUNA, en su Departamento de Artes del Movimiento, construye gramática, interpreta los sistemas del habla y se maneja dentro de una lengua fundamental que es el movimiento.